Muy buenas tardes para todos. Quiero extender una cordial bienvenida a todos los participantes de este primer curso de fisioterapia del deporte, brindada por los profesionales del Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte. El día de hoy vamos a hablar dentro de la gran temática que es la prevención de lesiones. Vamos a abordar la aplicación del modelo TRIC como estrategia de monitoreo en el deporte. Si bien en el curso introductorio abordamos de manera muy general y superficial este modelo como una de las varias estrategias que tenemos para el monitoreo, el día de hoy lo vamos a presentar y lo vamos a poder ver de una forma más práctica aplicada específicamente a uno de los deportes olímpicos como lo es el boxeo. Mi nombre es Diego Rodríguez, soy fisioterapeuta, tengo una especialidad en terapia manual ortopédica y una maestría en fisioterapia del deporte. Actualmente hago parte de la unidad de lesión deportiva del Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte y voy a compartir con ustedes los resultados de la experiencia que tuve acompañando la selección Colombia de boxeo a lo largo del ciclo olímpico, desde pues, que culminaron los Juegos Olímpicos de Río hasta los últimos Juegos que se desarrollaron en Tokio. Entonces, básicamente lo que vamos a mirar el día de hoy es cómo por medio de este modelo de prevención de lesiones nosotros podemos realizar un monitoreo y un seguimiento a los atletas de una forma real, objetiva y que nos permite generar un perfil de normalidad relativa para los atletas y tomar acciones que sean benéficas para ellos a lo largo de su desarrollo deportivo. Como objetivo específico en esta temática de este módulo 1 va a ser analizar el modelo de prevención de lesiones utilizado en fisioterapia como un instrumento de monitoreo en el alto rendimiento. La competencia va a ser que cuando se finalice este módulo, ustedes tengan la capacidad de comprender este modelo como una de las estrategias de monitoreo en fisioterapia del deporte. En el Ministerio del Deporte, nosotros aplicamos este modelo y lo replicamos en cada una de las disciplinas deportivas y de esta manera podemos tener un seguimiento, como le mencionaba anteriormente, objetivo riguroso de todas las actividades que llevamos a cabo. Entonces va a ser muy importante que lo podamos visualizar, comprender y pues idealmente aplicar en nuestra cotidianidad, en nuestro labor. Muy bien, cuando nosotros hablamos de prevención, podemos hablar que todo ese tipo de actividades, procedimientos, intervenciones, guías de atención, protocolos que utilizamos para actuar e intervenir factores de riesgo o condiciones del atleta, en este caso su contexto, que van a determinar la aparición de una enfermedad o cambios en la condición de salud basal. Entonces, fíjense que al hablar de todo tipo de actividad, procedimiento, intervención, guías, pues es un sinnúmero de herramientas que yo puedo utilizar para controlar uno o varios factores de riesgo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una visión más profunda, una visión quizás socioecológica de las lesiones deportivas, que en este caso sería lo que buscamos prevenir, nosotros encontramos que la lesión como tal se desprende o es uno solo de los elementos que se desprenden de algo macro, en lo cual el atleta y su percepción, su conducta va a estar condicionada también por el deporte en términos de nivel, de la estructura social en la que se desarrolla, pero que también va a estar intervenida por el gobierno, por todas estas políticas públicas que condicionan, favorecen o no el deporte y en últimas, cuáles son, digamos que esas estructuras propiamente a nivel de la locación de la ciudad o del país como tal en donde se desarrolla el deporte. Entonces, fíjense que no es solamente el abordaje unidimensional o lineal que a lo largo de los años se ha ido modificando, en donde nosotros veíamos que quizás la lesión generaba una consecuencia y que si yo intervenía sobre esa lesión como tal ya cuando estaba,
pues el resultado va a ser diferente. Ya hoy en día vemos que no es un proceso lineal, sino que está condicionado por múltiples factores como lo mencionamos. También es importante tener en cuenta que la prevención de las lesiones es un proceso complejo. Nosotros realmente lo que necesitamos es intervenir en mejores procesos y no en soluciones singulares. Nosotros debemos tener en cuenta que el objetivo grande de la prevención siempre va a ser reducir la incidencia, en este caso de la lesión deportiva, pero que esa reducción de la incidencia también va a estar condicionada por la severidad de la lesión que se tenga y también va a estar muy impactada por el costo asociado al tratamiento de esta lesión. Entonces debo ser muy cuidadoso y muy específico para poder identificar cuáles son esos factores que yo quiero modificar, como lo mencionábamos inicialmente, o que realmente son modificables y me pueden ayudar a reducir esa incidencia de lesión. Muy bien, cuando nosotros miramos los modelos de análisis de prevención de lesiones, como se describía en el módulo introductorio al monitoreo, nosotros encontramos que el objetivo grande o la gran utilidad de estos modelos de análisis de prevención de lesiones es la capacidad que me brindan de sistematizar la información derivada de qué? Del monitoreo, del rendimiento del atleta, las variables que son específicas para el deporte, los biomarcadores que realmente me dan insumos de las características y de las demandas propias del deporte y del atleta en su momento. Para esto también es importante que estos modelos tengan validez, que esa validez sea tanto del modelo como de las estrategias de prevención que se implementan, de manera tal que a futuro yo pueda reproducir esta información con un rigor científico y que los datos y resultados como tal que se generan pues tengan los criterios de validez suficientes y que claramente me permitan demostrar una evidencia de la eficacia y efectividad del proceso que estoy llevando a cabo. Por esta razón, nosotros en el Ministerio del Deporte y utilizamos, aplicamos, replicamos el modelo TRIP, que básicamente lo que busca es esa traducción de la investigación en la práctica real de la prevención de lesiones. Entonces, este modelo lo que busca, a diferencia de los anteriores, como lo revisamos en algún momento en el módulo introductorio, es quizás romper esas barreras de la dinámica en la cual encontraba una deficiencia, encontraba los factores de riesgo, los intervenía y si se generaba un efecto benéfico, reiniciaba el ciclo. A diferencia de estos modelos, este modelo TRIP lo que busca es implementar y dar relevancia como tal a, a esos procesos o a esos procedimientos que realmente me generaron un impacto positivo sobre el atleta o sobre el equipo. De forma tal que no solamente es replicar el proceso, sino investigar y justificar todos esos efectos a qué se debieron. Si fueron temas que estaban inmersos dentro de lo que yo planteé inicialmente, pero que no controlé. Es decir, si estoy haciendo un proceso de prevención de lesiones, coloqué algunas estrategias como el ejercicio terapéutico, pero resulta que el atleta también realizaba algún otro tipo de actividad adicional. Si no tengo control sobre esas variables adicionales, yo no podría garantizar que el programa o el plan que yo propuse fue el que realmente generó la reducción de la incidencia de la lesión. Entonces aquí lo que busca este modelo TRIP es argumentar, justificar y documentar que realmente todo el proceso que yo realicé sí generó un efecto positivo que yo puedo ajustar para posteriormente continuar aplicándolo o replicándolo a otro contexto o a otra disciplina deportiva si aplica. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del modelo TRIP, que básicamente va a ser el desarrollo como tal de toda esta charla, debemos comprender inicialmente que contamos con 6 etapas. Cada una de las etapas que vamos a describir a continuación se desarrollan a lo largo de un tiempo específico que se haya propuesto, que puede ser una temporada puede ser un año, pueden ser 6 meses, dependiendo como tal de las características propias del deporte y calendario competitivo.
Entonces, en este momento, cuando hablamos de la etapa uno, hablamos de la vigilancia de la lesión. Y para hacer una vigilancia de la lesión, este modelo nos propone, nos invita realmente a generarnos tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que el atleta sufra lesión aguda, desarrolle una lesión por uso excesivo o se enferme en un deporte? Entonces, aquí ya comenzamos a identificar ese nivel de riesgo que se tiene, ese nivel de riesgo por la simple exposición al deporte. La siguiente pregunta sería, dentro del deporte, ¿cuál es el patrón típico y la gravedad de lesiones y enfermedades? Entonces aquí lo que necesitamos también es identificar cuáles son las características del deporte, cuál es esa caracterización deportiva y cuáles son los elementos que yo necesito para establecer un perfil de normalidad relativa o un perfil de frecuencia o prevalencia de lesión como tal. Y como tercera pregunta, el modelo nos propone y nos invita a analizar si las características y factores de los participantes dentro de la competencia y el entrenamiento afectan el riesgo. Entonces, nuevamente aquí vemos la relevancia que tiene conocer el deporte como tal, conocer las características del deporte y entender un poco cuáles son esos diferenciadores o esos elementos adicionales que pueden como tal condicionar el resultado. Algo que es muy importante tener en cuenta en esta etapa uno de vigilancia de lesiones es entender que no todos los problemas de salud limitan las capacidades atléticas. Si bien dentro del equipo de ciencias aplicadas se realiza un acompañamiento médico, no necesariamente todos los problemas de salud limitan al atleta o lo restringen de su participación en el deporte. Entonces aquí es muy importante lograr identificar cuáles son esos patrones de lesión, cuáles son esas características del deporte y cuáles son esos quizás resultados del entrenamiento de la sobrecarga funcional que generan algún tipo de cambio en la condición basal, como lo mencionábamos anteriormente. Y dentro de esta vigilancia de lesiones, yo lo que debo realizar es quizás una comparación entre lo que yo encuentro en la literatura y lo que realmente está sucediendo en mi contexto. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, en este caso, realizamos una búsqueda de cuáles eran esas lesiones frecuentes en el boxeo amateur. Cuando, perdón, cuando nosotros realizamos la búsqueda, encontramos que las lesiones más frecuentes por trauma como tal en este deporte de combate se dan por lo general en la cabeza, en la cara, en el cuello, seguido de zonas como la mano, los dedos, pero siempre que realizamos la búsqueda encontrábamos que era muy frecuente encontrar los golpes en cabeza y cuello, los traumas en cara, cortaduras, laceraciones, y es que realmente, pues el objetivo principal del boxeo en este caso, pues es generar traumatismos en esa zona para hacer la marcación respectiva. Entonces, digamos que en primera instancia puedo recolectar esta información que me indica, ok, la zona que más se afecta es cabeza, cuello, y a partir de esto ya puedo comenzar a contrastar lo que encuentro en mi población actual. Entonces, es el primer insumo que tengo para poder comenzar a estructurar quizás mi proceso de prevención. Y básicamente lo que yo hago en esta primera etapa de la vigilancia es mirar cuál es la expectativa. Mi expectativa, como ustedes ven aquí en la imagen, es que efectivamente las lesiones en el boxeo amateur se dan con mayor frecuencia en cabeza y cuello, seguido de los dedos, de la muñeca, de la mano como tal, y posteriormente otras zonas como el hombro, la espalda, brazos, piernas y cualquier otro tipo de lesión que se produzca, pero siempre la lesión más común es en cabeza y cuello. Pero realmente esa será la realidad a nivel local. Nuestros boxeadores en este caso tienen este mismo patrón de lesión. Pero realmente eso es lo que yo entro a contrastar y entro a evaluar si realmente es así. Quizás uno de los errores comunes que podríamos cometer es basarnos solamente en lo que está escrito en la literatura, en reportes quizás de Estados Unidos o quizás en Europa, pero al no tener algún reporte de base en nuestra población,
quizás nos podría sesgar un poco en identificar cuál es la necesidad real que tenemos para Colombia en este caso. Por esta razón es que debemos realizar la caracterización del deporte. Es fundamental que para todo proceso que llevemos de interacción o intervención con los atletas, sepamos del deporte. Entonces, cuando miramos ese proceso de caracterización inicial del deporte, partimos de una revisión de la literatura especializada, fue la que les mostré inicialmente en la bitácora. Indago acerca de cuáles son los reportes previos, cuál es esa prevalencia de lesión que se tuvo en la temporada inmediatamente anterior a las temporadas atrás, cuáles son los antecedentes del grupo con el que voy a trabajar, del atleta, que es un deporte individual o incluso así sea un deporte en conjunto, lograr individualizar cada uno de los atletas que lo participan. La identificación de las necesidades es muy importante porque yo puedo identificar que para efectos de este ejemplo, las lesiones que más se generan en el boxeo son en cabeza y cuello, pero quizás la necesidad como tal que tengo a nivel local puede ser distinta. Posterior a esta identificación de necesidades, puedo hacer otro tipo de recolección de información a partir de la observación, que puede ser observación no participante, posteriormente observación participante en la cual yo ya interactúo y hago parte de esa dinámica diaria del atleta. Determino la etiología y mecanismos de lesión que se están generando en ese momento en la población para poder tratar de establecer un perfil y parámetros de normalidad relativa para Colombia. Si bien hay algunos elementos que de base pueden no corresponder a lo que generalmente se encuentra en la literatura, pues yo debo establecer un perfil que me argumente por qué no es así. Y a partir de esto poder diseñar e implementar estrategias de prevención. Entonces, si nosotros miramos los videos que se presentan a continuación, vamos a poder identificar algunos elementos muy claves que me dan información acerca de este deporte y de cuál podría ser la necesidad percibida. Entonces, en este primer video vamos a mirar cómo uno de nuestros boxeadores tiene un enfrentamiento contra un boxeador de otro país en una final de Juegos Suramericanos y vamos a encontrar que a pesar de ir ganando su combate, hay un momento en el cual al bajar la guardia recibe un golpe y desafortunadamente es noqueado. El juez considera que es un riesgo como tal para él continuar el combate bajo esas condiciones y pues desafortunadamente se pierde el combate. Entonces, si ustedes observan, el objetivo como tal de todo tipo de impacto, en este caso en el deporte, va a ser siempre recibir el trauma en cabeza o cuello. Entonces, cualquier movimiento o cualquier inestabilidad que se pueda producir en esa zona, pues va a hacer que el trauma que reciba el atleta me genere irritación, quizás de terminales nerviosas de arteria vertebral, y puede desencadenar en este caso en un knockout que pues representa obviamente pues un, quizás una alerta para el estado de salud del atleta, pero también en términos de resultado deportivo pues quizás la pérdida de un proceso en el cual el atleta se viene preparando para. Cuando nos acercamos al equipo de boxeo como tal de Selección Colombia, al identificar esas necesidades o quizás al indagar acerca de esas necesidades, los atletas nos referían que quizás lo que más sentían débil era el cuello. Entonces, en primer momento sí había una similitud a lo que habíamos encontrado en la literatura, en donde, pues, pero claramente cuello y la cara, la cabeza, eran las zonas que más se afectaban. Pero pues que claramente ellos la entrenaban fuerza en el cuello, pero aún así, en el momento en el que recibían el impacto, sentían que su cabeza generaba una especie de whiplash o latigazo cervical y pues claramente generaba perturbación. En este combate podemos observar a otro de nuestros boxeadores que está de rojo y en los momentos en los que recibe los impactos, su cabeza hace el mecanismo de lesión como si fuera un latigazo cervical, como cuando tenemos un accidente de tránsito. Entonces claramente nos permitía visualizar
y corroborar esa necesidad percibida que nos estaban dando los atletas. Entonces, fíjense que esta observación, que en este caso es no participante, me permitía a mí tener algunos elementos que cuando yo voy a hacer la interacción propiamente, pues ellos me la confirman. Entonces es muy, muy importante todo este proceso de caracterización y de realmente identificar cuáles son esas lesiones o cuáles son esas características propias del deporte que los hacen vulnerables o no a un tipo de lesión. Entonces fíjense, quizás en este momento en el que hay una repetición, cómo se genera el latigazo en la impactación de nuestro boxeador. Ahí claramente es muy, muy visible el momento en el que él recibe el impacto y se genera el latigazo. Muy bien. Continuamos a la siguiente etapa, la etapa 2, la etiología y el mecanismo de lesión. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de recolección de información, encontramos que la frecuencia de lesiones durante 2018 en la Selección Colombia de Boxeo tuvo como prioridad o causa más frecuente, mejor, de lesión, la cervical. La cervicalgia fue el motivo de consulta más relevante a lo largo de esta temporada, seguido de la tendinopatía o la bursitis en el hombro como tal. Cuando miramos el año 2019, encontramos que la cervicalgia continuaba siendo esa causa más frecuente de asistencia a medicina del deporte y posteriormente a fisioterapia, seguida de la tendinopatía del supraespinoso en el hombro. Entonces, fíjense que es un patrón que se continúa a lo largo del tiempo y que claramente pues, nos está indicando hacia dónde debo enfocar tanto la caracterización del deporte como el monitoreo de unas variables específicas y el diseño e implementación de estas estrategias de prevención. De esta manera, cuando nosotros analizamos esa expectativa, encontramos que la realidad es muy similar. Encontramos que esa realidad me indica que en cuello se genera la mayor cantidad de lesiones en nuestros atletas, seguido de hombro. Fíjense que a diferencia de lo que nos reporta en la literatura, que es la mano, la zona que le sigue a cabeza y cuello, y posteriormente muñeca, dedos y luego hombro. En nosotros, seguido del cuello, el hombro es la zona que también tiene, pues, digamos, tiene tendencia a generar lesiones, tendinopatías por sobreuso. Posteriormente viene mano y dedos, algo en tronco y pues muy escaso en miembros inferiores. Entonces, fíjense que es muy importante conocer en la literatura lo que está, los reportes que hay actuales y a nivel mundial, pero es más importante poder acercarnos y poder establecer un diagnóstico apropiado de las condiciones actuales que tenemos en nuestro país. Muy bien, el Comité Olímpico Internacional en el año 2021 reporta que el agente principal para la aparición de las lesiones en el deporte es la energía cinética, de manera tal que un intercambio de alta energía más la acumulación gradual de baja energía, la combinación de los dos va a generar una lesión y enfermedad deportiva. Y esta a su vez pues va a estar enmarcada en cada una de las clasificaciones que establecieron para si son lesiones agudas, si son lesiones repetitivas, si son lesiones por sobreuso. Entonces aquí las imágenes no son muy claras, pero en el material de apoyo van a poder ingresar a visualizarlas un poco mejor. Pero básicamente lo que nos muestra el Comité Olímpico Internacional es que la energía cinética manifestada en distintas formas, dependiendo del deporte, dependiendo si son deportes de contacto, de no contacto, si son deportes de resistencia, si los traumas o el mecanismo es agudo o es crónico, esa repetición, pues me va a generar algún tipo de respuesta o indicio de hacia dónde puedo implementar las estrategias de prevención. Muy bien, en este momento llegamos al desarrollo de las medidas preventivas, que sería la etapa 3. Pero realmente, ¿qué se debe medir? Entonces, cuando nosotros miramos
las múltiples variables, los instrumentos con los que contamos, pues vamos a encontrar un sinnúmero de tecnología, de herramientas, de insumos que nos arrojan información, pero hasta qué punto esa información es relevante para lo que estoy buscando en este momento. Entonces, muchas veces me quedo con muchos datos que no son relevantes o que no son realmente modificables en el tiempo. Yo sí, es importante que realice una medición de la postura estática, que realice una medición del desempeño muscular, que realice quizás perímetros, longitud de miembros inferiores, pero quizás qué tantas de esas mediciones que a veces realizamos simplemente por protocolo, me están generando información relevante y sensible a modificar. Al corto plazo, quizás teniendo en cuenta que pues, el calendario competitivo es muy amplio y las soluciones se tienen que plantear y desarrollar en el menor tiempo posible. Por esta razón, y a partir de la caracterización del deporte, aquí tenemos algunos ejemplos de las variables que medimos en el boxeo amateur y que pues nos han permitido realizar un monitoreo y seguimiento real y hemos podido resolver quizás esta necesidad tan grande que hemos comentado acerca de la fuerza en los músculos de cuello que me permiten dar soporte a la cabeza en el momento en el que recibo impactos. Muy bien, entonces dentro de este desarrollo de medidas preventivas encontramos el ángulo cráneo-cervical como primera medida. Recuerden que este ángulo cráneo-cervical es la medida que yo calculo desde la vértebra más prominente a nivel cervical, haciendo una medición hacia el meato auditivo externo y una línea horizontal casi que hacia toda la parte de la mandíbula propiamente. Y vamos a encontrar que este ángulo me permite identificar si el atleta o no presenta un síndrome de cabeza adelantada o postura de cabeza adelantada, que como me lo reporta en la literatura, tiene algunos valores, en la medida en la que este ángulo va disminuyendo, vamos a encontrar una alteración como tal de la cabeza desplazándose hacia adelante. Entonces, al realizar esta medición en su momento, encontramos que quizás los atletas, para este caso, presentaban muy leve cabeza adelantada, posición de cabeza adelantada o casi nula. Sin embargo, cuando uno visualiza al boxeador, encuentra que es muy común tener una hipercifosis dorsal, tener la cabeza adelantada, los hombros protruidos, pero fíjense que dentro de esta caracterización y con estos parámetros del ángulo que no es cervical, no habría ningún tipo de disfunción, sino que quizás es un patrón normal para el deporte. Entonces, es un primer elemento que yo debo tener en cuenta para quizás no caer en el error de decir todos los boxeadores tienen síndrome de cabeza adelantada, pero pues realmente no es así, es más producto de su posición para el combate. En esta imagen podemos visualizar el patrón cruzado de Yanda. Yanda nos propone que cuando hay una alteración, un imbalance entre los músculos anteriores y posteriores de las cadenas musculares, vamos a tener como consecuencia algunas alteraciones como el patrón cruzado, generalmente es muy común hoy en día por el tema del uso de celular, y es que se generan quizás unos acortamientos anteriores a nivel pectoral con un estiramiento, una distensión necesaria de la musculatura dorsal que sumado a una serie de compensaciones adicionales me generan unos cambios posturales, como los pueden visualizar, y que en últimas me generan a largo plazo dolor musculoesquelético crónico y de difícil manejo por los cambios posturales. Muy bien. Como lo mencionamos inicialmente, es muy importante que podamos soportar con evidencia todos los instrumentos que realizamos para la medición. Entonces, para este análisis de ángulo craneocervical, encontramos alguna literatura que soporta su medición y sus datos como uno de los parámetros de caracterización e identificación de factores de riesgo para dolor cervical y en este caso para el boxeo, si generan o no algún tipo de cambio por debilidad o por trauma repetitivo. Muy bien, el siguiente test
que utilizamos para la caracterización en el boxeo es el test de flexión cráneo-cervical. Y este test de flexión cráneo-cervical básicamente lo que busca es medir la fuerza isométrica de los músculos flexores profundos de cuello. Recuerden que estos músculos, el longus capitis y el longus colli, son los músculos que realmente le dan el soporte a la columna cervical alta y le dan el soporte o el anclaje como tal a la cabeza. Cuando estos músculos se ven alterados, se ven acortados o débiles, es muy difícil que se mantenga ese control y quizás es uno de los mecanismos que en esta población generaba esa respuesta o ese mecanismo de whiplash cuando se recibía el trauma en cabeza. Para la medición de esta fuerza de estos músculos, utilizamos este tipo de sensor de presión, de retroalimentación, y al realizar la medición, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, acostado del atleta y colocando el sensor con un manómetro como si fuera un tensiómetro, por medio de presión, en este caso en milímetros de mercurio, yo puedo hacer una identificación de qué tan fuertes son esos músculos en el cuello, pidiéndole que realice un movimiento de rectificación de la columna cervical o acentuando como si estuviera respondiendo sí, y al hacer ese tipo de presión en el sensor nos marca a qué nivel puede alcanzar de presión. Estudios o de validez, los estudios que quizás le dieron validez a este estudio, nos reportan que la línea base descrita en literatura para población adulta sana es 26 milímetros de mercurio. La prueba inicia en 20, estaremos hablando que casi que es la mitad como tal del test, vamos de 20 hacia 30 milímetros de mercurio, con un promedio de 26 milímetros. Cuando realizamos la medición en nuestros boxeadores colombianos, encontramos que casi que el 90% solamente pudo llegar al primer nivel de presión, es decir, de 20 a 22 milímetros de mercurio, lo cual pues resultaba quizás un poco incomprensible teniendo en cuenta, primero, el valor descrito en la literatura de normalidad para personas sanas, y segundo, porque estos atletas se preparan como tal para recibir este tipo de golpe. Entonces, ahí teníamos dos alternativas, o quizás pensar en que estos músculos no eran relevantes para el boxeo, o por el contrario, que estaban quizás desentrenados o quizás débiles y no le daban el soporte como tal a la cabeza. Entonces, con esta información ya nos íbamos aproximando quizás un poco a analizar el porqué de los resultados que pues, más adelante vamos a encontrar. Otro test importante que implementamos en los boxeadores fue el test de Ash. En este test de Ash lo que nosotros buscábamos era mirar esa fuerza isométrica en el tren superior. Recuerda que generalmente las pruebas que existen para medir miembros superiores, a diferencia del tren inferior, eh, se condicionan mucho a ser segmentadas. Entonces, con la aparición de este test, de este protocolo, yo quizás puedo mirar como tal toda esa palanca larga y mirar el desempeño de todas estas estructuras a lo largo de una prueba. Entonces, básicamente lo que hicimos con los boxeadores fue establecer esos valores de fuerza neta pico y a partir de esto, como no tenemos unos datos de base, poder ir perfilando como tal al boxeador hacia lo que es como tal o hacia las características que tienen su tren superior. Y esto a su vez tratando de asociarlo a la división de peso en la que se encontraban y a la dominancia como tal. Recuerden que el test de Ash me mide la fuerza en 3 grados, en 180 grados, en 135 grados y en 90 grados. Y a partir de esto, comienzo a establecer cuáles son esos grupos musculares que funcionan más en una zona o en otra. Entonces, una herramienta muy útil también para poder medir la fuerza. Y fíjense que aquí yo puedo mirar la palanca real, entendiendo que la segunda causa de lesión de los boxeadores colombianos era el hombro. Entonces, este test pues caía como anillo al dedo para identificar esa palanca larga, ese patrón de lesión. Algunas otras estrategias adicionales, la fuerza prensil, es muy importante también tenerla en cuenta en los boxeadores, la prensión que deben tener todo el tiempo en el guante,
recordar pues quizás uno de los factores de riesgo o una consecuencia mejor que puede tener el no sujetar bien el guante es poder generar una lesión de fibrocartílago triangular. Y también tener en cuenta que alguna literatura nos ha hablado acerca de la relación que tiene la fuerza isométrica en mano con el dolor en hombro, como un indicador, un predictor como tal de mejoría. Entonces, muy importante también la fuerza prensil en este tipo de población. La estabilidad central, fundamental también, al igual que en todos los deportes, para ellos tener la capacidad de controlar su núcleo, su centro corporal, en términos de la respiración, también en términos de trauma, entendiendo que en el boxeo también los traumas abdominales torácicos son muy frecuentes, entonces es muy importante también tener estos reportes. Muy bien, estas variables que les presento, que si se dan cuenta son pocas en comparación a quizás todas las que en algún momento ustedes se pudieron imaginar para caracterizar el deporte, pero fíjense que cada una tiene un argumento y son coherentes entre sí, porque realmente son unas variables muy específicas que tienen relación a quizás esas necesidades que ellos percibían. Así que cuando yo defino, ok, estas son las estrategias que voy a medir y a partir de estas estrategias voy a generar una caracterización del deporte, pues asimismo voy a poder implementar unas estrategias pues, que realmente respondan a lo que estamos haciendo. A su izquierda van a encontrar quizás un mapa, un flujo de toma de decisiones en las cuales voy a identificar si realmente la evidencia que hay acerca del contexto o de la población que estoy trabajando es ideal, si realmente tiene algún tipo de estudio o si realmente tiene algún tipo de reproducibilidad, si no lo tiene, debo buscar otras soluciones. Si sí lo tiene, quizás esa evidencia, esas intervenciones están en un contexto similar al que yo estoy. Si lo están, pues realmente hay un beneficio, si realmente responden como tal a esa necesidad. Eh, realmente yo puedo modificar esos factores que afectan mi contexto y en caso de que no lo logre, pues realmente tendría que implementar lo que ya está escrito, descrito en la literatura y mirar si tiene algún tipo de respuesta. Pero, como lo hemos discutido hasta el momento, la idea es que podamos establecer un perfil propio en Colombia de nuestras elecciones y a partir de él podamos tomar decisiones que involucren no solamente a los atletas cuando ya están en selección Colombia, sino desde las escuelas de formación, desde los clubes, desde las ligas y de esta manera hacer un seguimiento a todo el proceso de formación deportiva. Muy bien, teniendo en cuenta estas características o quizás estos lineamientos, nosotros establecimos un plan de prevención de lesiones para el boxeo. Y ese plan de prevención de lesiones incluyó 3 programas. Un programa que era una rutina de calentamiento y vuelta a la calma, un programa 2 que eran rutinas de ejercicios preventivos y una rutina 3 que eran estrategias de recuperación pasiva. Y cada uno de ellos claramente soportado y basado en la caracterización en la medición de las variables anteriormente descritas. Cuando hablamos de desarrollo de medidas preventivas, en el programa 1, que son las rutinas de calentamiento y vuelta a la calma, nosotros lo que vamos a buscar es que haya una coherencia entre el entrenamiento y la competencia. El seguimiento y el monitoreo a los atletas se debe llevar desde el entrenamiento y asimismo replicar en competencia. Muchas veces en la competencia nosotros no tenemos tiempo para improvisar, no tenemos tiempo quizás para cambiar cosas y tampoco es oportuno hacerlo. En competencia, realmente cuando el atleta ya tiene establecidas unas conductas y unas rutinas como tal, pues no es pertinente hacer cambios en competencia porque eso va a afectar totalmente al atleta, lo va a hacer entrar en conflicto. Entonces, debemos siempre dentro del monitoreo y el seguimiento, pues ir entrenando al atleta, irle dando elementos para que en competencia solamente hagamos una orientación. ¿Qué es lo que buscamos o lo que se buscó en ese momento en su programa?
era hacer movilidad articular, estiramientos dinámicos, ejercicios activos resistidos y sombra con resistencia elástica, que es un gesto propio del boxeo. Todo basado en la literatura, en la recomendación que nos dan en la literatura acerca de cómo realizar ese warm-up o esa puesta a punto del atleta. En últimas, en este programa lo que yo voy a hacer es reducir el periodo gap. Ese periodo gap que es el tiempo como tal que se demora el atleta desde el momento en el que está puesta a punto hasta el momento en el que se va a subir al ring a hacer el combate. Entonces yo debo tener muy en cuenta los tiempos, debo ser muy consciente de la programación de la competencia, de las características de la competencia, de cuánto es el tiempo que debe tener el atleta para hacer su activación, que en este caso esa rutina de calentamiento con fisioterapia tenía una duración de más o menos 15 minutos para un total de 30 minutos, en los cuales los otros 15 los hacía el entrenador haciendo un trabajo específico eh, más táctico acerca de lo que podría esperar del contrincante. De manera tal que es fundamental este periodo gap, porque así como lo encontramos descrito en la literatura, el tiempo en el que el atleta se demore desde el momento, como podemos ver aquí en esta imagen que estoy señalando, hasta el punto en el cual el atleta comienza a hacer su activación, ¿m? Comienza a disminuir. Entonces, casi que si el tiempo o ese periodo gap se prolonga mucho, pues el atleta va a perder como esa puesta a punto. Incluso los reportes nos indican que pueden bajar la temperatura o su nivel de activación más hacia casi que el inicial en el que se inició el trabajo. Entonces, es muy importante controlar este periodo gap. Muy bien, como programa 2 establecimos un programa de rutinas de ejercicios preventivos basados en la literatura. ¿En qué tenían el sustento? Pues ya hablamos acerca de esas zonas que son más vulnerables para el boxeo, a nuestro boxeador colombiano, pero no podíamos dejar a un lado pues las otras estructuras como tal que también son sensibles a lastimarse o que también tenían algún reporte previo de lesión. Entonces, de esta manera, nosotros implementamos un programa de ejercicios basados en evidencia durante 12 semanas, de las cuales las primeras 8 eran 8 semanas de trabajo segmentario. En esas 8 semanas abordábamos el cuello, la cintura escapular, el hombro, muñeca, manos y dedos, estabilidad central, rodilla y cuello de pie. Aquí lo que buscábamos era sensibilizar al atleta para que entendiera el objetivo principal de estos ejercicios adicionales a la carga de trabajo que ya se tenía planificada para el microciclo y posterior a 8 semanas en las cuales el atleta la realizaba 3 veces por semana, pasamos a realizar 4 semanas más de trabajo multitarea en circuito, en el cual lo que hacíamos era, a partir de los principios de control neuromuscular y perturbación del movimiento, generar estímulos en diferentes segmentos corporales, sumado a ruido, a perturbación del movimiento, como se mencionó, a cambios en las superficies de contacto y en la velocidad de reacción, pues me generaron algún tipo de respuesta. Este programa tuvo un control y retroalimentación semanal. El quizás incremento de la dificultad dependía de una evaluación en la cual yo identificara que realmente habían cambios y adaptaciones a partir de la cuarta semana y cada 4 semanas se hacía ese incremento de dificultad hasta llegar a las 12. Mirábamos el impacto y hacíamos los ajustes para desarrollar un nuevo ciclo de ejercicios preventivos. Entonces el atleta ya se iba familiarizando, iba respondiendo como tal a cada una de estas demandas y carga adicional que se generaba en búsqueda de corregir esos factores de riesgo que identificamos inicialmente. Por último, el programa 3 lo que buscaba era desarrollar estrategias de recuperación activa. Entonces, esas estrategias de recuperación activa, al igual que en el programa 1, deben tener una coherencia y una memoria de trabajo, de forma tal que tanto en entrenamiento como en concentración, yo desarrollara las mismas estrategias que se desarrollaban en competencia. Así que el atleta se sentía cómodo, se sentía tranquilo porque ya sabía y tenía de cierta manera control sobre las actividades que se iban a realizar. Y de esta manera tener una respuesta a las necesidades individuales, entendiendo que
como profesionales de ciencias, en este caso de ciencias del deporte, podíamos como tal saber cuáles eran esas necesidades específicas de cada atleta en competencia y poderles brindar la respuesta oportuna. Muy importante dentro de estas estrategias de recuperación pasiva, la implementación de la terapia manual por medio de la tracción articular, y fue algo que quizás también fuimos encontrando y entendiendo en este tipo de atletas. Si bien en el deporte es muy común el tema del masaje terapéutico, el masaje mal llamado masaje deportivo, encontramos que realmente las estrategias de tracción articular generaban un alivio como tal, tanto de tejido articular como de tejido blando, entendiendo que al ser un deporte de impacto, el impacto repetitivo generaba compresión articular, y esta compresión articular respuesta a todos esos mecanorreceptores y quizás pues todas las respuestas de dolor muscular, tendinoso, que a partir de la tracción articular o la descompresión, pues tenían muy buen efecto. Sumado a esto, aquí pueden visualizar algunos efectos de la electroestimulación, como bien sabemos, con teoría de la compuerta y demás para el manejo de dolor, estrategias descontracturantes y pues todo lo que mencionamos de la terapia manual, que pues hoy en día, pues como especialidad, es algo que nos ha ayudado mucho, nos ha dado muchas herramientas para el manejo como tal de, en este caso, el trauma deportivo. Muy bien, ya en la etapa 4 hablamos de las condiciones ideales y de la evaluación científica. En este momento comenzamos a identificar lo más relevante de este modelo, y es entender que, bueno, aquí tenemos las 5 variables que medimos: el ángulo cráneo-cervical, el test de flexión cráneo-cervical para los músculos flexores profundos de cuello, el test de Ash para hombro, estabilidad central y la fuerza prensil. Y todas estas variables monitoreadas cada 4 semanas, buscando parámetros de medición iguales a los iniciales, teniendo en cuenta modelos de periodización en fisioterapia que respondieran también a esos modelos de periodización propios del deporte, y entendiendo el calendario competitivo, me permitían identificar cuál era el impacto en el atleta y su contexto, cuál era esa eficacia de este programa de prevención de lesiones, este plan mejor, que incluía estas 5 variables que, además de ser monitoreadas de manera continua, me arrojaban datos acerca de esas necesidades que tenían los atletas. Entonces, aquí ya comienzo a identificar y a documentar todos los efectos de mi intervención. Pero además de esto, debía describirlas como tal, describir cómo esa implementación afectaba el contexto. Por eso, en la etapa 5 de este modelo, me hablan acerca de la descripción del contexto y la implementación de estas estrategias en el contexto. Entonces, debo tener en cuenta y quizás preguntarme qué realmente se puede implementar en el contexto del mundo real, lo que yo estoy midiendo. ¿Realmente es extrapolable esta información hacia los entes regionales, hacia las escuelas de formación, o solamente aplica para los atletas que ya están en altos logros deportivos? ¿Cuáles son los motivadores y barreras realmente que yo encuentro en el deporte y en estos atletas que los condicionan a estar en su óptima, ese fit profile del que hablamos en el deporte? ¿Existe comprensión en la percepción de riesgo como tal? No solamente por parte del atleta, sino del cuerpo técnico, metodológico, de los mismos profesionales de ciencias de la salud. Pues bien, estas respuestas se tienen que resolver a lo largo de esta interacción, y es entender que nuevamente la caracterización deportiva es el pilar fundamental para la interacción de la fisioterapia del deporte, que requiere de un esfuerzo interdisciplinario, como ustedes pueden identificar aquí en esta imagen, un modelo de monitoreo cuando hubo la cuarentena por el COVID-19, en la cual con estos diagramas, cada uno de los profesionales, medicina del deporte, nutrición, psicología, fisioterapia, hacíamos un control constante de todas las variables que eran sensibles a corregir en ese momento. ¿Cuál es el impacto del trabajo realizado? Si realmente hubo una disminución de la incidencia,
Hubo mejoría en el rendimiento, entendiendo que el rendimiento es un contexto multidimensional que depende de muchas variables. Hubo cambios en la etiología durante el ciclo olímpico. Realmente debemos entender que el monitoreo, al ser un proceso longitudinal, es sensible a cambios por temporada, por año, por meses, por días, dependiendo pues de las características dinámicas propias del deporte. Y si en últimas, pues esos datos o los resultados son extrapolables. Entonces, fíjense que toda esta descripción del contexto realmente me permite identificar que, ok, hubo un efecto positivo que quizás encontré en esa etapa 4, pero a partir de esta descripción, de esta argumentación, de esta justificación y esta extrapolación de la información, yo realmente puedo estandarizar procesos y puedo brindar insumos a nivel nacional como lineamiento para todos aquellos atletas que están en su proceso de formación deportiva. Muy bien, en la última etapa, lo que vamos a mirar es la evaluación de la efectividad de estas medidas preventivas y su implementación en el contexto. Recordando entonces que las medidas implementadas deben estar científicamente comprobadas, tenemos que tener una evaluación real de su eficacia y qué tan efectivas son en el mundo real. Quizás aquí rompemos esa barrera de la utopía o quizás del mecanicismo en el cual yo aplico baterías de medición, protocolos, porque hacen parte de una guía o un insumo institucional y me voy a la especificidad del deporte, a la real necesidad del deporte y que en últimas, pues esas medidas son monitoreadas a partir pues del modelo de monitoreo que ya conocemos y hablamos previamente en los cursos anteriores y pues que en últimas aquí se van a visualizar ya aplicados por cada uno de los profesionales. Entonces, en esta etapa 6 yo miro esa eficacia, esa intervención de la etapa 4, miro cómo esa descripción del contexto y ese análisis de variables que mencionamos en la etapa 5 me van a permitir tener un producto tangible y comprobado. A partir de esa comprobación, lo que implementé funcionó, que no solo funcionó, sino que realmente me permitió establecer un perfil de normalidad relativo, ahora sí yo puedo reiniciar el ciclo, ir haciendo ajustes, pero ya bajo parámetros sólidos que realmente responden a la necesidad del atleta. No es algo general, sino es algo muy específico e individual que realmente va a generar un aporte, un impacto positivo sobre el rendimiento del atleta. Muy bien, aquí quiero mostrarles parte de una encuesta que se le hizo a los boxeadores en su momento y que dan quizás un poco de respuesta a lo que acabamos de mencionar, y era mirar cuál era la efectividad de esas medidas preventivas implementadas en nuestro contexto. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a los atletas, eh, ¿usted realizó el plan de prevención de lesiones que se le dio a lo largo de las 12 semanas? El 90.9% dijo que sí, el 9.1% dijo que no. ¿Cuántas veces realizó el plan de prevención de lesiones? Recordando que mínimo eran 3 veces por semana. Pues encontramos que la mayoría efectivamente lo realizó 3 veces a la semana, incluso algunos atletas que lo hicieron más de 3 veces a la semana. Cuando miramos si el atleta tenía algún tipo de dolor en el hombro, pues encontramos que sí, presentaban la mayoría de dolor en hombro, dolor en la mano derecha, en las rodillas, nuevo dolor. Y aquí lo curioso es que nadie reportaba dolor en la cabeza ni en el cuello. Pero debemos tener en cuenta que en el momento en el que se hizo este análisis, nos encontrábamos en pandemia, entonces no había como tal sparring, ni ningún tipo de competencia que me generara ese dolor de cuello. Entonces ahí yo también tenía el soporte y el argumento de decir, ok, el dolor y la cervicalgia, que es la causa más frecuente de lesión, es derivada de la impactación en el sparring o en el boxeo propiamente. Pero aún así, el dolor en hombro, en este caso, que fue la causa principal, sí seguía con algunas características y la mayoría de los atletas lo reciben. Cuando indagamos acerca de la intensidad del dolor, encontramos que, aunque no se estaba haciendo boxeo como tal en ese momento,
Los atletas sí referían que el dolor en una escala de 1 a 10 estaba entre 5, algunos no referían tanto dolor, algunos referían un dolor considerable. Entonces, pues realmente habían algunas características propias que me indicaban que había un dolor por actividades repetitivas o por sobreuso. Entonces, cuando miramos, indagamos, ok, no teníamos dolor en cuello porque no estábamos boxeando, pero sí teníamos dolor en hombro y mano. A partir de estas estrategias y ejercicios preventivos y rutinas de prevención, ¿qué pasó con el dolor? Entonces, aquí encontramos que de todos aquellos que referían el dolor, el 40,9% refirió que disminuyó, pero aún continuaba presente. El 36,4% indicó que desapareció. El 9,1 refirió que no aumentó, pero ahora se siente diferente. Como ellos referían percepción más de fatiga que dolor como tal. Y el 13,6% refirió que no hubo cambio. Estos que reportaron que no hubo cambio fueron los mismos que contestaron pues que no tenían ningún tipo de dolor, por lo tanto no hubo cambio. Entonces aquí encontramos que efectivamente la percepción de dolor al finalizar pues llegó al máximo de 5 sobre 10, solamente con 2 de los atletas reportándolo, y en general el valor 1, que era el valor mínimo en la escala, pues fue del que se logró contestar. Recordando que esta encuesta se la aplicó a 22 boxeadores de Selección Colombia y que claramente pues tenían unas características, unos patrones de entrenamiento y de desarrollo deportivo similar. Muy bien. Acá se les indagaba acerca de, ¿usted considera que el ejercicio de prevención de lesiones es importante y relevante para su tratamiento o para su preparación física mejor? Pues el 95,5% refirió que sí, una persona refirió que tal vez, pero en el momento en el que se les indagó, sí, todos consideraban que era importante continuar con las estrategias de prevención, con estos ejercicios adicionales a sus rutinas, pues todos dijeron que sí. Entonces, pues realmente pudimos identificar que hubo por lo menos quizás un impacto positivo en términos de cómo ellos se involucraron en las rutinas, se apropiaron de quizás su condición actual de salud y decidieron tomar estrategias y se adhirieron como tal al programa de prevención. Aquí hay algunos comentarios de ellos, entonces en los que hablaban que eh, les indagábamos, ok, exprese desde su punto de vista con relación al plan de preventivo de lesiones que realizó durante estas 12 semanas, cuál fue el beneficio. Encontramos que les pareció muy bueno, que previene lesiones, que mejoraron alguna flexibilidad y equilibrio, para evitar dolor muscular, como lo reportaban ellos, evitar lesiones, fortalecer el cuerpo. Entonces, fíjense que realmente hubo mucha aceptación como tal con relación al desarrollo del plan preventivo y que cuando yo reviso el modelo TRIP, puedo justificar que realmente está generando un impacto en el contexto, que realmente sí hubo unos cambios, así fueran mínimos, sobre la condición inicial. Y, bueno, última, la documentación y la justificación de todos estos procesos que se materializa por medio de aportes al conocimiento, como lo es este artículo que logramos publicar en la revista de Educación Física en la Universidad de Antioquia, en donde identificamos la resistencia isométrica a estos músculos flexores profundos de cuello y ángulo craneovertebral en los boxeadores de la Selección Colombia. Los invito a que le puedan pegar una leída y ahí vamos a encontrar pues cómo realmente a partir de todo este proceso de caracterización y medición logramos establecer un perfil inicial, quizás el único perfil que podemos encontrar casi que en América Latina acerca de esta problemática tan común en el boxeo derivada pues, de su propia práctica. Entonces, aquí logramos materializar y también extrapolar esta información para que de cierta manera seamos como un modelo a seguir y podamos mejorar en últimas las condiciones de salud de nuestros atletas, que pues es nuestra prioridad. Quiero agradecerles a todos por su participación en esta charla. Cualquier duda, cualquier comentario que quizás se pueda generar a partir de ella,
estaremos atentos a resolverlas por medio de la plataforma de escuela virtual. Espero que haya sido grato este momento para todos y pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Acá dejo algún material de apoyo para todos los que quieran quizás profundizar y alguna actividad de refuerzo aquí que es importante para que tengamos, quizás apropiemos un poco mejor lo que acabamos de hablar.